Bueno, hola a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. En esta ocasión nos acompaña Edgar Navarrete, quien nos hablará sobre el impacto del uso de la tecnología y los workflows en el desarrollo de proyectos. Les cuento brevemente sobre Edgar. Edgar es un arquitecto mexicano y tiene una maestría en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña en Barcelona, y ha trabajado en firmas de arquitectura de talla internacional como XRange, Chris Javartek, y actualmente es Architect Designer en Mad Architects en Pekín, por lo que él acaba de amanecer allá. Entonces, sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a Edgar para que nos cuente un poco de su experiencia. Gracias, Edgar. Okay, muchas gracias, David. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos allá. Buenos días aquí en Beijing. Jessica, gracias por darme el espacio para un poquito platicar con los chicos de este tema, que mi intención era un poco comentarles de los workflows que hoy en día en oficinas grandes, en la que se generan proyectos de gran escala y complejos, que quería explicarles un poco estos workflows, ¿no? De diferentes software, cómo se maneja la información, los modelos tridimensionales, la data. Pero me di cuenta que como que ese tipo de plática ya es un poco renuente, ¿no? Entonces creo que es más apropiado, o pudiera ser más significativo, darles una pequeña cronología de mi experiencia personal en cómo he enfrentado estos cambios tecnológicos y los he aplicado a mi vida como profesional en el primer momento en el que tuve un choque con esta información, y hasta el día de hoy, cómo se ha ido haciendo como un merge entre toda la tecnología y el conocimiento de softwares y máquinas para poder desarrollar proyectos hoy en día. Entonces voy a empezar con unas imágenes. Estas imágenes son de proyectos que hice como estudiantes, como todos ustedes. Creo que la mayoría de los que están escuchando pretenden ser arquitectos. Y bueno, esto era como una forma de ver hace, creo que 9 años, la arquitectura y cómo tenías que hacer modelos un poco como muy de craftsman y encontrar la forma de generar estos modelos como estas maquetas en términos de cómo desarrollarlos y generar las formas y buscar cuál era el mejor diseño, vamos, ¿no? Entonces quise poner estas imágenes para explicarles que bueno, que nosotros creo que como arquitectos mexicanos en la universidad, y más en las universidades que están enfocadas al diseño, tendemos a hacer modelos como Craftsman. Y hoy en día, creo que no sé cuándo fue la última vez que corté un pedazo de Trovicel o este cartón que se llama Primavera o madera, ¿no? Ahora todo se usa con máquinas, la mayoría de las veces, o se manda con especialistas como maquetistas, vamos. Este proyecto fue uno de los primeros proyectos que desarrollé en España, en mi maestría, y fue como el primer choque en el que me encontré, sabiendo que era posible utilizar diferentes softwares para hacer análisis, para desarrollar proyectos como no tan complejos, pero sí como desarrollarlos de manera más eficaz, ¿no? Entonces hicimos unos panelitos hechos de cork, y estos panelitos la idea era generar en un sitio
una intervención para iluminar todo como una reserva natural. Pero en España no te dejaban que pusieras infraestructura, entonces tenías que hacer como un prototyping, o sea, un prototipo, y empezar a buscar cuál era la mejor relación entre las personas que vivían ahí y cómo este prototipo pudiera estar en el sitio sin dañar el medio ambiente y generar luz. Entonces, por medio de software, en este caso fue la primera vez que utilicé Grasshopper, y empiezas a notar bueno, decir, dónde están las casas, dónde están los caminos, dónde están los puntos de encuentro, y cómo pudieras hacer, no sé si en la esquina inferior derecha pueden ver como un Voronoi, ¿no? Que es más un estudio como de urbanismo un poco a lo Frei Otto. Y, y bueno, usamos esta data para generar un análisis y ver cuáles eran los puntos en los que se pudieran poner esos prototipos y generar la iluminación en todo el espacio, en términos urbanos, ¿no? Pues, entonces, en este prototipo, usamos plantas y ánodo, cátodo, y las pusimos en diferentes áreas donde había mayor humedad, y dentro de este prototipo pudiéramos generar energía por medio de la fotosíntesis. Es decir, que en cada uno de esos pequeños nichos, abajo había un circuito, y este circuito se conectaba con un switch, y de manera natural, por toda esa, por la fotosíntesis, podías prender un LED, ¿no? Y aquí lo interesante es el desarrollo de la forma y cómo usas el digital fabrication para generar estos prototipos y después poderlo hacer como mass production, ¿no? Entonces hicimos pudiera ser una pequeña maceta que se supondría que tenemos que enterrar en el sitio, o sea, tomar todo el espacio y sembrarlo en diferentes áreas y iluminar en la noche. El LED estaba justo en medio de tenemos un pequeño LED en cada nicho, y haciendo un test, creo que fue como 3 meses que duraba ese LED prendido sin tener que desconectarlo, ¿no? Y este es un poco el desarrollo urbano de cómo pudiera esparcir este prototipo en el espacio. De ahí, tenemos un proyecto de hacer una lámpara, pero esta lámpara tenían ciertos constraints, y estos constraints era de usar solo máquinas y softwares para poder hacer esta lámpara que era como de 2 metros. Y bueno, usamos Rhino como nuestra base de modelado, un poco Grasshopper para hacer esta intervención en cada pieza, cómo pudiéramos cambiar su forma de acuerdo a la sombra y las partes que queríamos iluminar más. Y todo está colgado con unas piezas que cortamos en laser cut para poder unificar cada una de esas piezas. Esas piececitas, cada panelito, fueron miliados con una CNC de escala muy pequeña. Y después de que teníamos tenemos como 6 tipos de panel o de pieza. En el molde pusimos arcilla con un esqueleto de plástico interno. Y bueno, a mí en este momento, cuando esto pasó, esto lo hice hace como creo que 5 años, si mal no recuerdo, Jessica. Y para mí fue bastante así como innovador, pero esto ya había pasado 4 años, incluso antes de que yo tuviera acceso a esta información, y a mí me pareció bastante chévere, ¿no? De decir, bueno,
Antes yo esto lo hacía de manera con las manos y tenía que dibujar las piezas en papel y tratar de ser lo más exacto posible. Y cuando te das cuenta que existen toda esta gama de posibilidades, me pareció sorprendente, o sea, porque pude ver que se podía llegar a más, vamos, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, esto es por decir impresión 3D. También yo recuerdo que siempre buscabas, cuando estás estudiando, tener la forma más líquida, más orgánica y poderla modelar. Y de repente te enfrentas a que tienes una máquina 3D enfrente tuyo. Bueno, tres diferentes. Unas imprimen en plástico, que es el filamentos ABC, PLA, ABC, y después también tienes resinas, y después también tienes ceramic powder. Y bueno, les quise poner esta pieza para que pudieran más o menos tener un poco de conocimiento por decir, ahora, en vez de estar buscando qué foam o qué material puede ser ligero, que puedas lijar y tener un poco estos esqueletos muy orgánicos, hoy en día solo los tienes que saber cómo imprimirlos, ¿no? Y bueno, también tener la lógica de cómo desarrollarlos un poco en los softwares. Entonces, teniendo toda esta información, decidí hacer como una especie de metodología del diseño con un research. Yo siempre he estado como intrigado o me ha llamado mucho la atención los objetos que se ven como decadentes, que se ven deteriorados, ¿no? Porque ves el paso del tiempo en ellos. Creo que suena un poco romántico y creo que tiene que ver también como mexicanos, como el approach que tenemos acerca de la arquitectura y este romanticismo un poco. Y quise hacer como esto es parte de mi tesis, de mi máster, y quise hacer algo que pudiera fusionar softwares y un tema más como romántico y cómo poder juntarlos, como hacer una cierta simbiosis, vamos. Y tratando de analizar cuál era la mejor forma de llegar a generar un objeto, surgió este proyecto que se llama Concrete Anachronism, y se trata más o menos de cómo un bloque de pétreo, de concreto, puede ser deteriorado por bacteria. Y esta bacteria se empieza a comer el objeto del concreto, pero cuando sucede esto, cuando se empieza a propagar o el hongo bacteria empieza a tomar parte de la pieza, esto representa que hay cierta actividad, y esta actividad tiende a ser energía, ¿no? Si hay movimiento, hay energía. Y bueno, entonces, lo primero que traté de entender es cómo pudiera yo deteriorar un objeto de concreto, y me di cuenta que pudiera generar unas grietas, cómo podía diseñar una grieta y bajo esa grieta inyectar bacteria y que la bacteria tuviera ciertos puntos de humedad para poder tomar un camino sobre el elemento y deteriorarlo poco a poco, como un poco más, no sé, como tener un poco más control de esa deterioración y que al final pudiera ser un objeto bello y diseñado. Entonces hice una serie de bloques, de test, siguiendo como diferentes direcciones, ortogonal, horizontal, hacer grillas y poder analizar qué es lo que pasaba con estos bloques cuando tenían como este perfil o esta grieta simulada por mí. Y aquí también lo interesante es de que todo este dibujo que les muestro
me sirvió para poder hacer una impresión 3D de la grieta. Yo diseñé la grieta y el bloque era casteado con concreto. Pero aquí lo que me pasó y que me pareció también interesante es de que hice la impresión con un filamento que es netamente para usarlo para imprimir los soportes, que se disuelve en agua. Pero entonces yo lo quise utilizar más como que me facilitara para que pudiera quitar fácilmente el plástico y tener la grieta ya cuando el bloque de concreto estuviera seco. Y me funcionó muy bien, ¿no? Hice todas estas piezas, ¿no? Hice los estudios y ver que a veces las grietas cuando son muy profundas se rompe de grandes partes de la pieza. Después, ¿qué pasa cuando lo tienes en grilla? Creo que cuando se convierte en una grilla tiendes a seguir teniendo el objeto como sólido, como si fuera uno solo. Y también empecé a hacer algunos test de cuál es la bacteria que me pudiera facilitar esta deterioración. Y me puse a hacer como un pequeño research acerca de eso y hice como un mixture entre leche, desechos orgánicos y un poco de limón, porque las bacterias que deterioran o que hacen que un honguito se coma el concreto tienen que tener un alto pH, ¿no? Y hubo una de estos bloques, creo que en la esquina inferior izquierda, hice un bloque en el cual como se partió casi a la mitad, pero por el medio seguía unificando las dos partes del bloquecito de concreto, y ahí inyecté esta bacteria, incluso lo dejé como en un bucket, con todo este mixture que hice de leche, vinagre, desechos orgánicos, y lo dejé estar ahí como un mes, y me di cuenta que esta bacteria empezó como a juntar las dos partes, las dos piezas, y me pareció interesante porque también este es como profundizar de decir, bueno, entonces la bacteria puede unificar dos piezas y qué pasa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa en toda esta grieta? ¿Cuánta humedad necesita? ¿Cuánta cantidad de calor hay ahí? ¿No? Eso me empezó como a llamar mucho la atención y en el research encontré que hay unos ingenieros holandeses que desarrollaron un concreto que self-healing, ¿no? Ellos inyectan, cuando hacen un vaciado en el concreto, inyectan unas semillitas que al final, que cuando el concreto se agrieta, entran todos los factores del medio ambiente, como el aire, agua, humedad, y hacen que estas semillas se activen y empiecen a cerrar esa grieta de manera natural, ¿no? Como si fueran bacterias, y unifican el concreto. Y bueno, esto es un poco mostrando las máquinas y el proceso de todos estos pequeños modelos, ¿no? Las impresiones, hice un milling generando y simulando grietas y cómo pudiera en esa grieta tener ciertos nichos para poder inyectar la bacteria, incubarla y que se empezara a colonizar, empezara a tomar parte de todo el objeto. Y aquí tienen como ¿qué pasa cuando es una sola grieta de manera horizontal y tengo 4 nichos y aparte simulo que esto va a pasar en 100 años, ¿no? Y después 2 grietas, 3 grietas, 4 grietas, 5 grietas. ¿Cómo ves el proceso de deterioración en este bloque? Y bueno, al menos a mí me llamó muchísimo la atención y me gustó mucho en su estética, ¿no? Y entonces fue ahí cuando un poco empecé
empecé a sentir que esto también pudiera ser como un proceso de diseño, o sea, cómo tomas o abstraes cierta información y la revuelves y dices, bueno, esto puede ser una forma interesante en base a cierta data, ¿no? Y cierta información que me puede servir como para generar un objeto de diseño. Y bueno, este es un poquito el estudio, dibujos. También creo que a veces como arquitectos tendemos a no dibujar, creo que ya más. Y creo que el dibujo siempre es bastante... no sé, siempre recordar que que el dibujo es nuestra forma como de expresar lo que sea que tengamos que diseñar, ¿sabes? Es la única forma en la que todo puede ser construible. Todo lo que se dibuja es construible y lo que no, pues, entonces no. Después hice otros moldes ya un poquito más grandes, el que tienen en tu mano izquierda, bueno, su lado izquierdo, fue un moldecín de 20 por 20 creo, y 60 centímetros. Y ahí hicimos una maquinita con un software que se llama Arduino, que es como una pequeña computadora, y traté de medir la cantidad de humedad en cada nicho, ya con bacteria inyectada en estos orificios sobre la grieta, para entender un poco si había una diferencia de calor o qué sé yo, ¿no? Lo importante era encontrar esa diferencia de calor, porque eso quería decir que si yo inyecto bacteria, puedo tener espacios más cálidos o más fríos. Y si eso lo traducimos a arquitectura, digamos que puedes tener espacios de manera muy natural. Supongamos que no pongo bacteria en esos nichos, pero ponemos como plantas o vegetación. Y cómo estos nichos van a generar cierto tipo de clima en los espacios interiores, ¿no? Y bueno, también hay, no sé si pueden observar cómo de manera diagonal, cuando genero estas grietas, cuál es la forma, ¿no? Cuando simulas que puede ser de 20, 30, 50 años, como esa grieta, toda la materia se va a destruir, ¿no? Y cómo el elemento se rediseña. Entonces, porque me di cuenta que no pude encontrar ninguna diferencia de calor en un objeto tan pequeño, decidí hacer una columna. Y bueno, también usamos máquinas o engofrados de metal, ¿no? Pero aquí es como platicaba con David antes de entrar a la lectura con ustedes, chicos, de que hoy en día es bastante interesante cómo sistemas como de construcción se juntan entre algo muy tradicional y algo muy contemporáneo. Y aquí creo que es un ejemplo muy claro de que, por decir, haces el weld de tu encofrado, pero las piezas del casetón están hechas con las máquinas CNC y las formas del foam están hechas en Rhino, diseñadas en Grasshopper con cierta información y bueno, y acabas haciendo piezas tipo así, ¿no? Que al final pareciera que es como una escultura o un poco un elemento performativo y bueno, ahí pude desarrollar diferentes esquemas o tipos de grietas en la deterioración de un elemento para generar un diseño más natural de lo que sea que yo quisiera. Y entonces, haciendo ya esto, decidí no regresar a México. En ese tiempo estaba en España y acabé. Y me di cuenta que todo ese conocimiento que había adquirido, no creía que fuera funcional si me regresaba a México.
y tuve la oportunidad de irme a Taiwán y entré a un proyecto en la oficina de Chris Yao, Artec, que es una de las oficinas más famosas bueno, es muy conocida en Asia, pero en Taiwán es la más grande. Y ellos tienen sus proyectos propios, pero también fungen como LDIs para oficinas como Zaha Hadid, Renzo Piano, Foster, ¿quién más? Rem Koolhaas. Y tuve la oportunidad de ser como el LDI de un edificio para Zaha Hadid. Y es aquí donde me enfrenté un poco más a la realidad de que, por decir, todo lo que había estado haciendo por 3 años en esta exploración del uso de los software y de las máquinas, como este choque de tecnologías, cómo se trasladaba a edificios de talla muy compleja, ¿no? Y cómo se racionaliza desde una idea, desde el concepto hasta el desarrollo esquemático y después su construcción, ¿no? Y cómo los softwares nos ayudan a determinar ciertos elementos o sistemas en los edificios, ¿no? En este proyecto yo estuve a cargo de la fachada de esta primera torre, que era de usos mixtos. El ground floor era all retail, después tenías oficinas y lo demás era housing, ¿no? Departamentos. Y bueno, esta era la primera vez que como arquitecto, digo, en México ya había construido y había estado trabajando para otras oficinas, pero nunca me había enfrentado a edificios de esta magnitud, ¿no? Y menos uno de Saja. Yo creo que todos ustedes, digo, y porque yo así me veía cuando era más joven, siempre pensé de algún día voy a trabajar y voy a hacer esto para las grandes compañías y bla, bla, bla. Y bueno, al final tenía que 26 años, 27, y estaba enfrentándome al primer proyecto complejo. Y ahí fue donde me di cuenta que todo lo que aprendí un poco, incluso en la universidad, con temas como más, eh, pues no sé cómo explicarlo, sino de todo lo que nos explican en la arquitectura en la universidad, a veces sentía que era como viejo, ¿no? Pero que al final es como este old school knowledge también te ayuda a mezclarlo con lo que hoy en día, al menos yo he aprendido. Y bueno, mi tarea era, en este proyecto, era encontrar cualquier error, encontrar los clashing, entender cómo las ingenierías para sostener el cladding, o sea, entre las columnas, encontrar los sistemas, los diferentes sistemas para hacer los curtain walls, porque algunas veces la geometría del edificio tiende a no ser ortogonal. Entonces es cuando entran diferentes sistemas constructivos y que se tienen que estar compuestos en una sola, en una sola, ¿cómo se podría decir? Como en un solo objeto, ¿no? Entonces ese era mi trabajo, analizarlo, encontrar cuáles eran los clashing, encontrar dónde eran las partes con mayor riesgo, dibujarlas, entender el código. Incluso no me sé ni el código de construcción en México y me tuve que aprender el internacional y un poco el taiwanés, ¿no? Y estuve un poquito a cargo de entender dónde están los cores y después Zaha Hadid te manda sus modelos que están puramente bien hechos. Tienes un modelo, tienes como 6, 7 modelos en Rhino y cada uno es estructuras, otro es de fachada, ¿no? Otro es nada más de toda la cristalería. El otro es de temas como más específicos y críticos, significativos en el proyecto, ¿no? Y tener que racionalizar todo eso, entender el software y algunas veces los
las ingenierías te las mandan en dibujo, pero también te las mandan en Revit. Entonces, de Revit a Rhino, cómo, cómo, cómo trasladar esa información, meterla a Rhino y empezar a ver cómo todos los elementos, es como si fueran como los órganos de un edificio, están trabajando juntos, ¿no? Y algunas veces hay errores. Y entonces estos errores los tienes que reconocer y arreglar, ¿no? Y entonces, bueno, esto es un poco algunos dibujos, algunos entendimientos de dónde tienen que ir los joints, todas estas especificaciones de los materiales, que a veces son rígidas, pero esa rigidez también te sirve como para ser más creativo y decir, bueno, si tienes una columna, yo qué sé, de 30 metros largo, pero nada más quieres tener dos joints, ¿cómo podemos hacer que eso pase si el material, si el módulo del cladding es pequeño? Entonces, ¿cómo se puede generar todo esto? Entonces, es donde entran los softwares y te pones a analizar, bueno, primero tenemos que hacer la subdivisión del cristal, ¿no? Pero en ciertas partes tiene que ser más pequeño o más grande, y en otras el sistema cambia porque hay ciertas desviaciones o tenemos doble curvatura o single curve, y entonces es donde te empiezas a dar cuenta que lo que sabías cuando jugabas a explorar un poco la arquitectura se vuelve más real, ¿no? Y aparte es de siempre tener el mismo seguimiento de diseño y, bueno, es como una estrella floja de decir, bueno, el diseño tiene que ser así, pero las ingenierías y los otros consultants dicen que no puede ser así. Entonces tienes que encontrar un balance entre una y otra, ¿no? Pero siempre manteniendo la propuesta y la intención de diseño clara, ¿no? Aquí pueden ver cómo hacen el markup de dónde son los puntos críticos, de dónde están las deviaciones de los materiales, ¿no? Los perfiles, qué pasa con las columnas, qué es lo que sostiene toda la fachada y el edificio en realidad. Aquí también pueden ver de estos diagramas cómo tienen la deviación máxima, la deviación mínima. Todo esto afecta a un edificio, ¿no? De ahí, me pareció bastante sorprendente estar en un proyecto de esta escala, pero no me sentía como gusto. Creí que este tipo de arquitectura solo pasa en ciertos países y en ciertas compañías, y a veces me llama más la atención la pequeña escala, ¿no? Entonces me cambié a otra oficina que también es muy conocida en Taiwán, se llama X-Range, y tenía como proyectitos más íntimos, pero de todas formas me encontré con mi primer proyecto en la oficina fue que es Wimbo Project, que es un edificio de oficinas con workshops, un conference hall y lobby, ¿no? Pero no sé, como que toda esta cronología que les estoy contando, que es bastante personal y que espero estén disfrutando, cuando llegué a esta oficina y vi este proyecto, dije, bueno, no creo que represente mucho, es una, es una, es una planta extruida y ¿no? Son curvas. Pero en este momento, cuando llego a esta oficina, me dicen, bueno, tenemos el modelo de Rhino, pero la oficina está haciendo la transición de AutoCAD a Revit, y jamás en mi vida había usado Revit. Y me dijeron, tienes 2 semanas para trasladar todo el edificio en Revit. Y Revit, la manera en que funciona es muy distinta, y ahorita les voy a platicar un poquito, pero también les quiero enseñar el proyecto. Aquí es cuando empezó a construirse, ¿no?
Este es el Conference Hall, que para mí es lo más significativo del proyecto y ahorita les voy a explicar por qué. Pero bueno, cuando me dicen, no, pues, tenemos que trasladar todo en Revit porque pues, nuestros consultants y los ingenieros, ellos trabajan con Revit y nos están mandando todo en Revit y para nosotros es más fácil cualquier update del edificio. Lo hacemos en Revit, el modelo cambia y los planos cambian y los detalles cambian y todo cambia de manera simultánea, ¿no? Pero también es muy complejo porque Revit, la manera en la que Revit trabaja es muy diferente a como Rhino o Grasshopper lo hacen, ¿no? Que incluso en Revit tienen, olvidé el nombre, pero también hay un plugin que es como Grasshopper que te ayuda a parametrizar todos los elementos de un edificio, todos sus sistemas. Y también eso es bastante, me pareció también, me sorprendió mucho, ¿no? De decir, no solamente necesitas tocar una curva para de repente tener todo un curtain wall, ¿no? Con sus divisiones, con el tamaño de los mullions, con el espesor del glass. Eh, no sé, esto para mí fue así como, dije, se me hace que este software tiene demasiado potencial en términos arquitectónicos, pero también tiene sus limitaciones en términos de diseño, ¿no? No es tan flexible, no tienes que, entonces es donde empiezas a tener estos workflows de un software al otro, ¿no? Es decir, pudiera yo generar esta planta y extruirla en Rhino, jugar un poco con la forma y después trasladado, ya que haya definido su forma en el Masing, meterlo a Revit y hacerlo construible y mandarlo a todas los diferentes partes con los consultants y trabajar para el desarrollo del proyecto y que se construya, ¿no? Y bueno, este es cómo se finalizó, que se me hace que se ve muy bonito. Me hace como un recall de los edificios que hace a veces Thomas Heatherwick. Por decir, todos esos fins que ven en la fachada, que están sosteniendo el cantilever de cristal. Todo eso fue racionalizado para el principio manualmente. O sea, haces un array con una curva y pones el profile. Y después de eso haces el mixture con Grasshopper y dices, bueno, de tal a tal length, haz que la curva suba un poco y que el profile del fin se haga más pequeño, más largo, y bueno, y tienes esta parametrización que te ayuda como a definir o tener más opciones, no poder ver, en vez de tener 3 o 4 que pudieras hacer manualmente, y puedes tener 100 o yo que sé, o 1000, ¿no? Aquí pueden verlo como más claro. Entonces, ya cuando trasladé casi todo el modelo o el edificio a Revit, me cambiaron a diseñar un poco el ceiling del auditorio. Y aquí lo empecé a hacer de manera manual. Son unos módulos que parecen como si fuera una araña en unas vigas de madera, sostenidos por una viga de madera, pero se están autosoportando. Y este me pareció bastante curioso porque todo esto se desarrolló en Rhino. No usamos Grasshopper ni ninguna de estos como plugins. Lo hicimos de manera manual porque en realidad nada más son tres módulos que se hacen mirror y se ponen de arriba hacia abajo, ¿no? Y generé todos los planos, los cortes, las caras que se necesitaban. Hice todos los dibujos y lo mandamos a una fábrica que se encarga simplemente de madera, pero la forma en la que ellos hacen en la forma en la que ellos edifican las piezas de madera es de manera muy convencional. Y cuando vamos llegando al workshop para ver cómo habían desarrollado la primera estrella del conference hall,
me empezaron a explicar que en realidad lo que ellos hacen es, tú mandas tus archivos y ellos de manera un poco más, lo imprimen en papel y lo ponen sobre la madera y cortan, y todo se vuelve como craftsman, como muy, muy artesanal. Y me llamó muchísimo la atención, y al final creo que el- la propuesta final creo que no se ve mal. Creo que we achieved lo que tendríamos que haber hecho, lo logramos, y da un efecto muy bonito, ¿no? También las escaleras, todo esto estas escaleras fueron digitalizadas completamente en Revit, y solamente tuvimos que tocar una curva, es decir, que necesitábamos esos fins de madera a cada 5 centímetros, bla, 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 y tal. Y después lo ves edificado y dices, bueno, vale la pena a veces como entender estos softwares, porque en realidad el rango de error es mínimo. Y yo creo que eso es de las cosas más importantes, y lo que tenemos que entender. El rango se minimiza por completo. Creo que ahora ya no puedes tener tantos errores como lo podíamos haber tenido hace 10 años. Que incluso hace 10 años habían despachos de arquitectura que ya estaban en un mundo, en una era digital, ¿no? Y hoy en día siento que el mundo avanza de manera muy rápida, y nosotros como arquitectos tenemos que avanzar con él, ¿no? No, yo a veces como que me molesto un poco porque veo arquitectos que no pueden, que son un poco más viejos que yo, digamos unos 3 4 años, y lo único que saben utilizar es AutoCAD, ¿no? Y todo lo demás, ellos entienden que tienen el conocimiento de la arquitectura, pero solo saben usar AutoCAD, ¿no? Y de repente hay otros que tienen 26, 27 años y son unos monstruos, o sea, tienen tanto conocimiento y saben cómo desarrollar cada una de las piezas de un edificio. Quizás no tengan tanto conocimiento de manera constructiva, pero sus habilidades van más allá de personas que ya son senior architects, ¿no? Entonces a mí me molesta un poco porque es como ser decidioso y de no querer como crecer más como arquitecto, y, y que hoy en día yo creo que eso es bastante, es algo muy clave en nuestros procesos personales de querer siempre entender más y tener mayores conocimientos, porque antes yo entendía un poco que el mejor arquitecto era el que tenía las mejores ideas, pero la arquitectura también es muy subjetiva, entonces lo que a lo mejor para mí es bello, para cualquiera de ustedes no lo es. Entonces creo que respeto más a la gente que puede racionalizar sus ideas y manipularlas y hacerlas edificables. Como la plasticidad, cómo encuentran la manera de edificar y desarrollar estos proyectos, o cualquier idea que tengas en la cabeza, se me hace como más honesto, y hasta un poco más bello, ¿no? Más que decir, bueno, es que yo soy el mejor arquitecto porque he diseñado muchísimas cosas muy bonitas, pero bueno, eh, son bonitas de acuerdo a tus ojos, ¿no? Es como muy raro. De ahí entré a este proyecto que es muy pequeño, que es un retreat house, también en Taiwán, y básicamente el concepto empezó de unas curvas que el design director, que era mi jefa, tenía en mente, y lo que se hizo fue overlapar estas curvas y las imprimimos en 3D, y de repente teníamos un proyecto, ¿no? Estas curvas, estas son más los walls, son las paredes, y estas paredes van curveando y van generándote diferentes espacios. Es más como están definiendo el layout, ¿no?
de las funciones del elemento. Y bueno, y usamos un material muy concreto con su cimbra de manera horizontal, perdón, vertical, para tener este texturizado. Y bueno, aquí es un poco la construcción. Y una de las imágenes como quedó finalmente. Y bueno, de ahí decidí venirme a China y entré a trabajar a MIT. Y les voy a enseñar dos proyectos. En este proyecto es de Shenzhen Bay, que es un proyecto cultural, es un centro cultural, son galerías y es un landscape muy grande, es uno de los proyectos más importantes ahorita en la oficina. Y mi función en este proyecto fue, creo que entré como unos 2 meses a racionalizar una conexión entre el ground floor con una vía del tren para hacer una conexión de transporte. Pero de ahí la oficina necesitaba hacer un pequeño modelo y les quise mostrar esto porque cosas que había hecho de manera manual, como Craftman, y después estas exploraciones que hice en mi maestría y el knowledge de saber cómo cortar en LaserCut, cómo usar fresadoras, impresión 3D, toda esta información la puedo utilizar ahora en el despacho en el que estoy trabajando. Y hicimos este modelo in-house en 10 días. Es de 1,20 por 2 metros y tenemos nuestras impresoras en la oficina y que casi pudiera ser un modelo profesional y esto me pareció así como muy bonito de poder, de que te mandan un modelo y dicen, hey, necesitamos hacer este modelo físico para el cliente y tenemos 10 días y pues, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y empezar a tomar estos modelos de Rhino gigantes con muchísimos errores y llenos de un poco de objetos innecesarios y empezar a cerrarlos y preparar un archivo para que sea que se pudiera imprimir, vamos, ¿no? Y bueno, quería mostrarles este es el proyecto en realidad y este es un modelo muy conceptual, ¿no? Y como tenemos que ser como muy curiosos, yo creo que para ustedes como nuevos arquitectos que espero sean, llama mucho la atención poder ver y tomar todas tus habilidades y las herramientas que tienes a la mano y de repente tener estos resultados, ¿no? Es como muy gratificante. Y bueno, por último, este es el proyecto que yo creo que me ha marcado más como arquitecto, porque es en el cual he puesto todas mis habilidades y me di cuenta, es ahí donde más me doy cuenta, en donde el futuro con la tecnología y la arquitectura cada vez están más en sincronía, ¿no? Imaginen que mi jefe nos manda este sketch, es 2D, nos los manda a 3 arquitectos, uno más joven que yo, otro más viejo que yo, y los 3 entendemos este dibujo tridimensionalmente y sabemos, o sea, nos explican el concepto y tenemos las primeras 3 semanas o 2 semanas de desarrollar este dibujo, que pudiéramos pensar es un garabato, es nada, ¿no? Pero cuando de repente tienes esto, que es claramente el dibujo, ¿no? Es un tornado, es un staircase, tienes esta escultura que está soportándose en todo el warehouse, porque este proyecto es para Rotterdam. Estamos a cargo de desarrollar
el lobby de este warehouse, que era uno de los más viejos de Europa, y también fue uno de los más importantes porque estaban sobre el puerto, y ahora va a ser un museo. Entonces estábamos a cargo de generar el lobby y hacer un staircase, ¿no? Y este es un poco el interior. Y aquí lo importante es de que pudiéramos decir, bueno, es solamente una escalera, pero es una escalera demasiado compleja, porque la dirección de la geometría tiene que ir continua. No puedes ver no se, tenemos ciertas restricciones en términos de diseño, que uno es, no puedes tocar nada nada estructural que esté sobre el warehouse. Todo se tiene que quedar como está. Lo único que pudimos tocar era la fachada que cristalamos para tener esa transparencia de poder ver toda la pieza esta arquitectónica, toda la escalera. Pero de ahí en fuera, vigas, columnas, todo tenía que estar como antes, ¿no? Y bueno, la geometría, toda esta geometría está hecha en Maya, y los escalones están hechos en Rhino con ayuda de Grasshopper, también para tener como el step más confortable, ¿no? O sea, el peralte y el patín, ¿no? Más adecuado para que las personas puedan caminar de manera más, con más confort. Y es fue un poco tedioso porque estás generando primero las escaleras, y no saben que ciertamente a cada 15 escalones, o en otros países, en otros lugares, a cada 8 escalones necesitas un landing, ¿no? Pero esos landings hacen un corte en la geometría, y entonces de repente te das cuenta que tu geometría, que está hecha en Maya, y cuando la importas en Rhino, no tienes espacio estructural, no puedes cargar nada. Entonces es donde se empieza a volver como menos esbelta la pieza. Pero al final te das cuenta de que, bueno, todos estos softwares te ayudan, y puedes generar que todo es posible, ¿no? Y aquí les puse una imagen donde son primero tus sketches, de ahí se va Maya, de ahí se va a Rhino, y de Rhino se va a Revit, y de Revit se va a Europa, y ellos, los ingenieros y todos los consultants, empiezan a racionalizar tus ideas, ¿no? Y después puedes tener una pieza, un mock-up, así, y después también puedes tener tu modelo 3D, también hecho in-house, y bueno, esto es lo que les quería compartir un poco de estos procesos, cómo cada proyecto tiene no sé, tienen sus procesos, y que cada proceso tiende a hacer que el edificio se exprese mejor, ¿no? Y que todo sea construible, y que tengas más control sobre lo que sea que diseñes. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgar, por tu conferencia. Creo que fue súper interesante todo lo que nos mostraste, y creo que algo que creo que es muy valioso para los alumnos es que entiendan que, pues, digamos que no hay un proceso definido para solucionar un proyecto. Como siempre te enfrentas a retos nuevos, como cada proyecto es un nuevo reto porque requiere de conocimientos distintos, o tal vez software distintos, y el hecho de que pues tú conozcas un proceso específico o un software específico no significa que vas a poder solucionar todo con eso. Entonces creo que es como muy valiosa esta parte donde nos muestras cómo pasas desde un sketch hasta un programa de modelado, después a un programa donde ya racionalizas un poco más la geometría, de ahí se va a un software que lo hace más fácil para la parte de construcción. Y probablemente, como tú mencionas, una vez que se ve Europa, pues todas las ingenierías lo hacen ya edificable al 100%, racionalizado, materiales, etcétera, ¿no? Y creo que eso es muy valioso para que los
para que los alumnos no se den cuenta de que no, o sea, el hecho de que conozcas un proceso no significa que tienes solucionada la vida como arquitecto, pues. Claro, no, a veces incluso a mí me preocupa mucho porque conozco a muchos arquitectos con una habilidad enorme, por decir, para Grasshopper, pero tienen una decadencia bastante grande como para entender a veces la estética. Entonces pueden tener soluciones muy complejas, pero muy feas, ¿sabes? Entonces cuando tu solución es compleja pero fea, entonces no has diseñado y no has resuelto nada, porque en realidad cuando resuelves tiene que tener cierta belleza, y si no la hay, entonces es un proceso malo, ¿no? Y creo que alguna de las herramientas y de estos softwares que ahora están en, alrededor de nuestra profesión pueden ser muy peligrosos para manos incorrectas, ¿no? Entonces también es un poco equilibrar eso. No necesariamente necesita ser un magnífico arquitecto haciendo scripts, ¿no? Pero tampoco vas a ser un magnífico arquitecto nada más dibujando. Entonces, yo creo que es un poco convertirte en un renacentista, no sé. Eso es como una idea muy vaga, pero yo prefiero saber un poco de todo a mucho de una sola cosa, porque entonces me vuelvo demasiado rígido en vez de ser como más, como, a mí me gusta más ser una persona que se pueda diversificar, ¿no? Que puedo hacer un poco de todo. Y creo que eso como arquitectos es necesario hoy en día, y más para las nuevas generaciones y más para las generaciones de México, que creo que hay cierta decadencia en buenos arquitectos, pero no creo que sea por por poco willing, creo que es más, no sé, no sé cómo explicarlo, pero yo siempre he querido y siempre mando de energía positiva o de que me encantaría que cada uno de los arquitectos de México fuéramos muy buenos, ¿no? Y que mejor que todos tengan muchos conocimientos y que cada uno de nosotros nos podamos ayudar y, qué sé yo, hacer que nuestra profesión de arquitectos como latinos sea reconocida como lo fue hace muchos años, ¿no? Tenemos ahí una pregunta en el panel de preguntas y respuestas, y no sé si los participantes quieran hacer algunas otras preguntas. ¿Puedes ver el panel, Edgar? A ver, permíteme, panel de preguntas. Ah. Mm. Hola. Anónimos Aten. Ok. ¿Quieren que la responda escrita o quieren que la diga? Bueno, no sé quién me pregunta que cómo desarrollé mi propio estilo para poder diseñar estructuras con, con tu esencia. ¿Sabes? Hace no mucho leí un quote de un diseñador de moda que me gusta mucho, que se llama Yohji Yamamoto, y me pareció como bastante real lo que dice, que usualmente nosotros como diseñadores copiamos, copiamos y copiamos y copiamos hasta que nos encontramos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que eso, o sea, eso lo tomé como muy personal también. Y sí, ¿no? Siempre tratamos de, de seguir a lo que para nosotros son buenos arquitectos, y tratas de seguir ciertos estilos, ¿no? Yo en realidad creo que todavía no me he encontrado, creo que estoy en el camino adecuado, pero yo creo que te vas a dar cuenta cuando encuentres tu propio estilo, que al final me gustaría nunca encontrarlo, ¿sabes? Porque entonces nunca puedes desarrollar cosas como más innovadoras o nuevas. Entonces, yo creo que la pregunta debería de ser otra,
¿no? Pero en esencia todos los proyectos en los que participas, siempre tu esencia está ahí porque es demasiado tiempo en el que invertimos, ¿no? Se vuelve como tu lifestyle. A veces me preguntan, oye, ¿no estás cansado de ir a la oficina? Y digo, bueno, es que yo en realidad no veo mi tiempo como si estuviera yendo a trabajar, ¿no? Disfruto cada momento en el que estoy. Por decir, oye, ayer me dormí a las 2 de la mañana, me desperté hoy a las 6, les estoy exponiendo un poco mi vida y lo que he hecho como arquitecto. Y ahorita en 3 horas me voy a ir a seguir haciendo lo que hago, ¿no? Y es bonito, ¿no? Entonces, es padre. A ver, otra pregunta es, ¿qué software o herramientas crees que dominen el futuro en el diseño de arquitectura y con qué intención sería esa respuesta? ¿Crees que la arquitectura en un futuro sea igual a los proyectos que mencionaste? Yo creo que la arquitectura en un futuro, yo creo que estamos ya en el futuro, ¿no? Lo que pasa es que estamos económicamente y geográficamente, México está muy retrasado en ciertas cosas, pero estamos ya en el futuro y bueno, no tengo idea. Hoy en día tienes una gama grandísima de softwares. Lo que yo sí les pudiera recomendar a ustedes como nuevos arquitectos, o no sé si la definición sea como pseudo arquitectos, es aprendan aprendan a dibujar bien, aprendan a expresar bien los dibujos. Yo creo que AutoCAD lo odio con toda mi alma, pero es lo que todo el mundo usa, ¿no? O aprende a dibujar. Yo creo que es más la técnica de saber representar bien cualquier diseño, es aprender a dibujar. Rhino se me hace que es una de las herramientas que cada año se va reinventando y es súper potente y puedes hacer cosas bastante complejas y muy bellas. Y también, no sé, aprender cómo a renderizar, a saber cómo los materiales deben de, de expresar la idea de los espacios y también es saber un poco cómo saber contar la historia, ¿no? Cómo llevar al cliente en estos keyframes, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo pudiera recomendarles. ¿Nos podrías explicar sobre el proceso creativo del proyecto de Shenzhen Bay? Bueno, el proceso creativo de Shenzhen Bay yo estuve muy poco, pero en esencia es un landscape y son unas rocas. No más que eso, son rocas que están empotradas en un gran parque, se podría decir, y cada una de ellas tiene un diferente topic como interior, o sea, el diseño interior cambian y para ser más agradable y ser más lúdico, porque también son diferentes tipos de galerías y son como cuatro de las rocas más grandes. Tienen diferentes funciones. Una de ellas es galería, restaurante, otra es nada más una transición de todo lo que pasa en el landscape y cómo se integra con la roca que es más grande, y el otro es un auditorio con un skylight y tienes una terraza. En general es más la idea de, esto es como muy chino, ¿no? Es más la idea artística de cómo la naturaleza se traslada a arquitectura, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que MIT tiene mucho, que tratamos de hacer un mimic de la naturaleza y cómo podemos generar una montaña, y esta montaña tiene un uso y cómo se emerge o se sumerge entre el landscape, pero tienes esta idea muy futurista, ¿no? Es lo mismo que pasa como en el edificio de Rotterdam. Todo es tan estático que de repente sale un tornado en medio y brilloso. Entonces es bastante expresivo y es muy artístico, ¿no? Esa es como una de las características de la compañía y de los partners que siempre tratan de inculcarnos.
y es este tema artístico, ¿no? Que es demasiado complejo a veces expresarlo, y más porque tienen esta ideología china, un poquito asiática, pero no es tan alejada de lo que nosotros como arquitectos mexicanos hacemos, ¿no? Por decir, no creo que una persona de Denmark pueda hacer este tipo de arquitectura, ¿no? Pero yo sí creo que, por decir, en la oficina, estoy ahorita en un último proyecto que es muy bonito. No les puedo enseñar eso porque no ha sido publicado, pero les platico, es un blob y es un conference hall, y somos 2 mexicanos y un taiwanés trabajando en ese proyecto, y el resultado es muy bonito, ¿no? Y entendemos cada uno de los elementos y de cómo se tiene que expresar a la perfección, ¿no? Eso, esta sincronía con otras mentes es maravilloso, y de repente también estar con otro mexicano trabajando, me gusta mucho eso, ¿no? Después, ¿cómo justificas el diseño del proyecto con el contexto en el que se encuentra? Bueno, todo depende de, de, de dónde esté y cuál sea la función del proyecto. A veces no entendemos que hay proyectos para todo, ¿no? Hay proyectos en los que se puede hacer como muy romántico, hay otros proyectos que son para reactivar un área, hay proyectos que son más performativos. En lo personal, a mí no me gusta mucho los high-rise building, no me gusta mucho la edificación en vertical porque no expresa, no es como urbano. Por decir, Shenzhen Bay se me hace que es una escala urbana porque es muy horizontal, ¿sabes? Entonces, es como la escala es más humana, pero cuando tienes edificios high-rise, pues solamente tienes 2 torres que se tienen que ver bien, y ya está. Y tienes que tener un typical floor y tienes que vender todo eso. O sea, a veces, yo me acuerdo cuando tenía 22 años, era demasiado crítico, pero demasiado crítico, y decía que todos eran malos arquitectos, pero digo, empiezas a tener cierta madurez, te das cuenta que bueno, la gente que trata de diseñar, a veces no son tan idiotas, ¿no? A veces tienen algo en la cabeza, y siempre cada uno de esos proyectos tiene cierta coherencia. Entonces, siempre respeto como mucho eso, pero a mí no me gustan los edificios altos, porque solamente es un performance, es encontrar la mejor y la forma más bonita de expresar arquitectura, y que también es creo que respetable, ¿no? Y bueno, es como yo lo veo con esto de justificar el contexto. Es dependiendo del proyecto, dependiendo de qué es lo que quieres expresar, es dependiendo de tus ideas, de la manera en que tú entiendes el problema que alguien, por decir, el cliente va contigo y te dice, ese es el problema, ¿cómo lo resuelves? Y es como muy personal, y lo vas a encontrar. A veces la orientación de las calles o ciertas vistas es lo que dicta un proyecto, ¿no? Entonces, es así. Jorge Benítez, hola. ¿Cómo me gustaría verme en 10 años? Me gustaría verme en 5. Yo creo que me gustaría ya tener como mi compañía, y quizás volver a dar una lectura ya con mis proyectos. Yo tengo 32 años, entonces espero pronto ya acabar como mi etapa de training, que no me quejo, la verdad es de que en la compañía en la que trabajo me encantan los proyectos que hacemos, me gusta mucho las mentes que están ahí, la gente es demasiado talentosa, y, y es la única forma en la que he crecido, de estar con gente más talentosa que yo. Y sí, yo creo que, pues no sé, que me gustaría hacer mis proyectos y poder quizás dar clases y explicar a los chicos cómo es mi manera de ver la profesión, y ayudar a tener mejores arquitectos. Alejandro, tienes 2 preguntas. Bueno, el aspecto más importante es saber hablar inglés. No, antes mi inglés era muy malo, creo que sigue siendo muy malo. Es como muy mexa.
¿no? Siempre pronuncio así de cold o perfect, ¿no? Como muy latino. Y yo creo que para poder entenderte en equipos grandes es saber saber ser humilde y saber escuchar. Y cuando tengas que hablar con trabajo y, y, y con ideas que ayuden a hacer un proyecto más viable y más bonito. Eso es lo que yo creo que es esencial. Eh, Siempre es tener este principio básico de humildad y siempre como trabajar fuerte, ¿no? Y saber que lo que sea que estés buscando te va a llegar si, si lo buscas en realidad, ¿no? Yo me acuerdo que nunca pensé, te lo juro, que pudiera estar trabajando en estos proyectos y, y de repente aquí estoy, ¿no? Y hoy estoy dándoles una lectura y son cosas que pasan, ¿no? Pero siempre es por trabajar y creer en ti mucho, ¿no? ¿Y cómo podrías generar de una firma arquitectónica así como? Bueno, bueno, hacer un portafolio requiere de saber usar Photoshop, Illustrator, de entender layouts, poner dibujos. Yo creo que ah, para hacer un buen portafolio tienes que ser pragmático porque usualmente los HR no tienen tanto tiempo, entonces buscan la mejor opción y nada más van scrolleando y ven ciertas imágenes y es donde paran y leen un poco. Yo creo que siempre hay que ser muy pragmático, hacer un buen layout eh, y expresar y ser honestos, así, decir, esto es lo que sé y esto es lo que hago y cantar, ¿no? Quizás en alguna otra ocasión pudiera platicar con Jessica y pudiera hacerles como una pequeña lecturita de cómo aplicar a ciertas oficinas o despachos en el mundo. Pero para que tengas una idea, para que me pudieran contratar en mi primera oficina afuera en México, mandé 350 emails, de los cuales me contestaron 100. De esos 100, 20 me dijeron que tenía entrevista. No, 20 me contestaron así, nos interesa. De esos 20, 10 me dieron entrevista. Y de esos 10, 3 me dieron propuestas de trabajo. Entonces, imagínate eso. O sea, no es tan fácil, pero ya cuando llegas ahí, se vuelve muy, muy sencillo. Cuando ya estás fuera y entiendes cómo se mueven las cosas, es muy sencillo. No es tanto como de compadrazgos y amistades que te claven, porque al final lo único que te lleva a sitios es el conocimiento y nada más. ¿Cuáles son los principales criterios que tomas al trabajar en sistemas constructivos sustentables? ¿Cómo debe ser el sistema? Bueno, sustentabilidad. Pues mira, hay ciertas regulaciones dependiendo del país. Por decir, en el edificio de Saja tienes que tener cierto porcentaje de sustentabilidad, pero esa palabra es como un poquito rimbombante, y no rimbombante, sino tienes que tener cuidado porque recuerdo mucho que la sustentabilidad o sustentabilidad para ciertos arquitectos es de las personas que te trae el ladrillo tiene que ir caminando y no generar contaminación porque el carro y bla, 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 y bla. Y bueno, al final, chingados, somos arquitectos, ¿no? Tratamos de hacer lo mejor que podamos, contaminar menos, colectar agua, hacer los espacios más agradables, generar más áreas verdes. Yo creo que esos son los criterios de sustentabilidad, ¿no? Es decir, bueno, podemos hacer que un edificio gaste menos energía. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En dónde? Y eso es lo que hacemos, ¿no? O ¿qué se necesita? ¿Tener más espacios verdes en China? Pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tener menos contaminación, pues entonces tratamos de hacer menos contaminación. ¿Cómo? Pues regulando la energía, teniendo diferentes sistemas que nos ayuden a tener mayor control, o de repente, no sé, que en la noche la energía se colecte y la iluminación de los focos baje. O sea, hay demasiados sistemas, pero yo recuerdo que hay muchos arquitectos muy clavados en eso, haciendo como
compostas y todo ese bullshit, pero que en realidad es yo creo que es más la forma en la que haces el approach de cualquier proyecto. ¿Qué tipo de portafolio ocupas para llegar a eso ya? ¿Sientes que en una no deben considerarse como un indicador de desarrollo de calidad de vida? Bueno, los Harris Building no son malos, digo, simplemente a mí no me gusta porque expresan muy poco, es como si siempre son 2 torres. Ve cualquier proyecto y siempre son 2 torres, ¿no? Y nunca pasa nada en el ground floor y eso me molesta mucho. Aunque hay proyectos que sí se puede, nunca, sí, nunca hay tanta esa expresión como más humana, siempre es una pieza, ¿no? Pero que no está mal, ¿no? Yo creo que los edificios que son como muy complejos, son muy bonitos, son muy padres y es una expresión de que tu país o el estilo de vida de cierta ciudad económicamente está fuerte. Sí, en algún momento voy a regresar a México, quizás después de que pase el COVID, a ver a mi familia. ¿Cuáles serían los problemas básicos para empezar a explorar el diseño con software? Yo creo que deberías de empezar a usar menos Instagram y más YouTube y ver tutoriales y aprender cosas que no sepas, siempre ser curioso. Yo me acuerdo que antes no sabía, les cuento, antes no sabía usar ningún software y odiaba, pero era muy bueno dibujando y decía, no, yo nada más dibujando y ya que alguien más haga lo que yo dibujo. Y después me di cuenta que no, porque no me satisfacía, o sea, nunca se generaba lo que yo quería. Y entonces me puse a aprender. Entonces yo creo que a mí me gusta mucho Rhino, Maya es padre, pero también hoy en día todo el mundo piensa que la parametría y las cosas muy, muy topológicas es la arquitectura de hoy cuando no lo es, ¿no? Hay arquitectos que me encantan, hay una oficina que se llama Aki Union y hacen cosas tan sutiles y usan parametría, pero la forma en la que ellos expresan esta búsqueda de diseño es muy, muy sutil y muy bonita y como muy vernácula, no es como algo contemporáneo, vernaculón, padre. ¿Sientes que el LED siguen siendo relevante en cuanto a sostenibilidad? Creo que sí, no sé mucho, nada más sé que son los que regulan esta información y siempre es bueno, ¿no? Hay gente incluso que toma hasta maestrías en eso, pero la arquitectura es tan bonita que puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, y puedes hacer muchas cosas. María Eugenia López, ¿qué nos recomiendas a nosotros futuros arquitectos para seguir innovando? Bueno, lo que les voy a decir los errores que yo tuve, entonces no me fue tan mal, no me ha ido tan mal, pero si pudiera haber, si hubiera podido tener la oportunidad de no tener estos errores, yo creo que me hubiera ido mejor, ¿no? Si yo tuviera ahorita 21 años, me pondría a aprender la mayor cantidad de idiomas posibles. Eso me gustaría mucho. Leería más, ¿no? Porque ahora, digo, me gusta leer. A veces no tengo mucho tiempo. Tengo un amigo que lee muchísimo y fue el que como que me empujaba más como, hey, man, una vez me dijo que si tuvieras más conocimiento y leyeras más, pudieras defender lo indefendible. Porque sin tener tanta información lo haces y no lo haces tan mal, ¿no? Entonces, leer mucho, ser un crítico muy constructivo y encontrar entre las cosas que no te gustan, encontrar lo más bonito y aprender de ello. Viajar también, viaja lo más que puedas y platica con la mayor cantidad de personas y siempre trata de extraerles lo mejor.
Sí, tengo Instagram y me pueden encontrar como Edgar Navarrete. Lo que si me quieren escribir o pasar preguntas en algún futuro, estoy a sus órdenes. Y creo que ya son todas las... no. Sí, creo que ya son todas las preguntas, Jessica. Bueno, Edgar, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias a los participantes también por hacer todas las preguntas. Y pues si tienen algún otro comentario o duda, pues ya se pueden contactar con Edgar ahí en Instagram o Facebook. Y pues yo creo que sería todo por hoy. Muchas gracias Edgar, por tu participación y creo que fue muy valioso para los alumnos y los participantes en general escuchar todo esto.